Buenas noches. Hoy nos encontramos con el maravilloso presidente Juan Pablo Díaz de la República de Colombia. Hola, señor presidente, ¿cómo está? Yo estoy muy bien, muy orgulloso de ser el presidente de esta nación tan próspera, tan tercermundista que algún día va a llegar a nuestro éxito. Estoy muy orgulloso. Muchas gracias, doctor Juan Pablo, por aceptarme en esta entrevista para el canal Rila. Estoy muy agradecido y Es contento de un estar aquí. placer, es un placer tenerte aquí. Bueno, el señor presidente, viendo esta crisis humanitaria que nos ha afectado a todos en general, nos vino a contar cómo ha sido el manejo sobre esta pandemia COVID-19 desde la Casa de Nariño, cómo ha sido la organización, la distribución de reglas para los líderes de cada ciudad y departamento. Bueno, como sabemos, el presidente tuvo un tiempo para su votación, para que los ciudadanos votaran por ti, para que pudiéramos elegir un líder que en verdad nos triunfara al país. Bueno, señor presidente, cuando usted subió a la presidencia con su plan de desarrollo para el país, con sus propuestas, cuando llegó esta pandemia, ¿cuáles de esas propuestas y cómo fueron afectadas? Pues, doctor Juan Pablo, le cuento que cuando con el plan de desarrollo, con las diferentes actividades y propuestas que teníamos, como era aumentar el presupuesto para la educación, para la salud, para darle pequeñas ayudas a las empresas, para las pymes, para que éstas mejoraran, tuvimos que darle vuelta a todos los planes que teníamos, porque de un día para otro tuvimos que priorizar la salud de todos los colombianos y también prepararnos para lo que viene siendo una de las crisis humanitarias más grandes del mundo. Por eso estuvimos en contacto con distintos países del mundo, como China, Estados Unidos y algunos países de Europa, para hacer requerimientos como camas médicas, mascarillas, respiradores y ventiladores UCI, que son muy importantes hoy en día. Entonces, tuvimos que rebajar también eh, las construcciones que teníamos actualmente, como el puente de Chingaza que se está construyendo actualmente para poder conectar la ciudad de Pereira con Medellín. Esto se vio muy afectado y tuvimos que parar la construcción. Un proyecto que iba a hacer que la economía empezara a fluir más y que el país que está ahora en vía de desarrollo pudiera competir a la altura de países como Estados Unidos. Pero la COVID-19 ha hecho repensar nuestro gobierno, que lo más importante de este país, de esta nación, son los colombianos. Bueno, señor presidente, como todos nosotros, cuando empezamos a escuchar sobre el COVID-19 en China, que todas esas personas que murieron y que están enfermas, nos asustamos mucho, pensamos que no iba a llegar acá, que eso nos iba a distribuir por todo el mundo, pero cuando llegó la pandemia aquí en Colombia, ¿cuál fue su primera reacción? ¿Tenía miedo? ¿Cuál fue su primera decisión a llevar para la protección de sus colombianos? Pues te cuento, doctor Juan Pablo, que la primera reacción que yo tuve fue miedo. Te digo que entré en una depresión total durante una semana y en esa semana los principales líderes, mi panel de apoyo que de la Casa de Nariño me tuvo que apoyar psicológicamente porque yo no podía. Todos mis planes, así como los de muchos colombianos que tenían de irse de vacaciones, conseguir nuevos empleos, entablar nuevas relaciones, se vieron destruidas. Yo sinceramente no podía más, pero gracias a la ayuda de todos los líderes de Colombia empezamos a planear estrategias y saber qué es lo mejor para la nación, cuáles eran las principales estrategias que debíamos tomar en cuenta y, y gracias a eso, gracias al apoyo de todos, ahora ya no tengo miedo, ahora ya tengo esperanza de ver la luz del túnel al final de esta pandemia. Bueno, señor presidente, por aquí nos llegó una pregunta desde nuestra maravillosa audiencia que nos está viendo por nuestro canal de Relax. Dice así, ¿por qué tomar la decisión de hacer una cuarentena estricta para todo el país? ¿Usted toma en cuenta cómo afectaría esto a la economía? Pues te cuento, espectador, que la
No fue solamente una decisión mía. Te digo que le hicimos caso a los principales expertos y científicos investigadores de nuestro país, como lo es Radamel Falcao García y James Rodríguez. Ellos fueron los que impulsaron los principales modelos de aprendizaje automático para predecir qué es lo que va a pasar en nuestra nación. Así como algunos pensaban que eso era gol de Yepes, pues no, nosotros teníamos que tomar en cuenta que la salud de los colombianos debe prevalecer sobre todo, porque sin ellos, sin esa parte fundamental del país, tanto la economía, la política, todos los sectores podrían perecer. Así que muchas gracias a los investigadores, un reconocimiento fraternal. Sí, se me olvidó mencionarte, ese gran espectador con esta pregunta, que en verdad es que hace mucho énfasis a lo que está pasando hoy en día, se llama Manuela Marín, para que la tengas en cuenta y le mandes un saludito. Sí, un saludo, Manuela, que ojalá la pases bien en tu casa. Recuerda, no salgas de tu casa, estamos en cuarentena. Muchos saludos. Bueno, como has visto, señor presidente, en Colombia la economía es una crisis que ha afectado a todos, a los restaurantes, a los bares, entre otros negocios, que ha afectado mucho la economía. Además de esas, ¿cuáles fueron las principales problemáticas que se llevaron a cabo para que se aumentaran los contagios? Ya la gente sabía que no podía salir ni nada de eso, pero ¿por qué aumentaban los contagios? Pues te cuento que más que una situación sanitaria, según nuestros investigadores de la Universidad de David, como lo era el presidente de Google y el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, ellos nos contaban que el problema que está pasándole a las personas está haciendo que quieran salir más a las calles. Se llama el efecto burnout, que hace que las personas dentro de sus jaulas, así como los animales, quieran salir. Y esto hace que las personas en su salida no les importe cuidar la salud de los demás. El principal problema que tenemos ahora es la deserción de los colombianos. ¿Cuántas vidas hemos perdido? Ese es el principal problema que tenemos ahora. También la cantidad de ellos, de colombianos que en este momento no tienen con qué comer, pero gracias al plan de desarrollo que nosotros tenemos, no pudimos implementar ningún tipo de tipos de ayudas para colaborarles, dado que como aumentamos los impuestos para hacer que las empresas privadas tengan más oportunidades, no tuvimos en cuenta a estos sectores sociales más bajos. Así que esas son también problemas que hemos tenido y no hemos podido solucionar. Estamos siguiendo los pasos de nuestra querida patria hermana Colombia, con su presidente Iván Duque, que ha hecho este tipo de acciones. Nosotros hemos imitado muchas cosas, pero sinceramente los problemas que tenemos ahora van más allá de lo que en la presidencia y en la Casa de Nariño podemos hacer. Sí, señor presidente, tiene toda la razón. Eso ya depende de cada vez como tome su asunto. Hay mucha gente que no lo ve, hay mucha gente que está organizada, no sale para nada. Hay gente que si se cuida, pues cuando les toca salir, salen para su trabajo, para apoyar la comunidad, familiares, hijos, entre otros. Bueno, presidente, por aquí me llegó otra pregunta. Otro seguidor de nuestro canal Rinaps, el señor Andrés Felipe Saldarriaga. Como usted sabe, se declaró la cuarentena inteligente, las personas ya podrían salir a las calles con restricciones, es decir, con el pico y cédula, que de siguientes números por día a la semana. También, él pregunta, ¿para usted fue una buena decisión o qué nos lleva a aumentar cada vez los contagios? Pero sabíamos que aumentaban lentamente hasta que llegó a un punto. Bueno, te cuento que nosotros teníamos que decretar la cuarentena estricta porque como muchos países alrededor del mundo ya la tenían y es una medida que podría asegurar la economía, podría asegurarnos en todos los sectores. Pero claro, como el efecto yo-yo que pronostican en la Universidad de Antioquia los principales protestantes, nos han dicho que
a pesar de que hagamos una cuarentena estricta, los principales problemas, los más duros, van a venir después de la pandemia, porque con la cantidad de recesos que hemos tenido, la economía va a llegar a colapsar, como el problema del petróleo que tuvimos en el mes de mayo, que llegó a valores negativos y no teníamos dónde guardarlos, debido a que habían menos autos en circulación y ya no se estaba utilizando mucho el petróleo. Entonces, la medida de aseguramiento es para asegurar a las personas como le indica su nombre, porque sin las personas, el país no es nada. Colombia te necesita a ti, por eso quédate en tu casa, no salgas. Sí, señor presidente. Es algo que a muchos les toca asimilar. Hay otros que no han podido creer en eso, tienen que ver para poder creer. Es algo muy difícil, es muy realista lo que dices. Pero ¿tú crees que después de esta cuarentena inteligente que usted aprobó, tiene que ver algo sobre el pico de la pandemia? Sí, estás en lo cierto. El pico de la pandemia son datos que a nosotros nos llegan día a día del registro de contagios que hay actualmente en Colombia. A partir de esas probabilidades estadísticas que hemos estado sacando, hemos encontrado que cuáles son los sectores donde se han visto estos picos más altos. Entonces, lo que hemos hecho con la ayuda de los alcaldes es hacer los llamados cercos epidemiológicos. Entonces, con estos cercos podemos detectar dónde están los principales picos, atacarlos y poder reducirlos bastante. Pero cuando en general en todo el país la cantidad de contagiados cada vez se acerca más a la cantidad de colombianos, estamos teniendo en cuenta que ya ha pasado mucho tiempo y que estos contagios podrían hacer que hayan más muertes o podrían hacer que se adquiera mucha inmunidad de parte de los colombianos y que el coronavirus ya no sea el problema, que el problema sea lo que nos ha dejado impactados en la economía. Sí, esa es la importancia del pico. Señor presidente, por aquí un fan me ha escrito esta pregunta varias veces. ¿Usted cree que es necesario que a todos los ciudadanos, por así decirlo, una población en general, nos dé COVID-19 para poder después recuperarnos y volver a ser el país que éramos? Pues esa no es la solución total al problema, porque diferentes estudios en las universidades de Harvard han demostrado que hay personas que se han contagiado y han tenido respuesta inmune, pero no sabemos realmente a ciencia cierta cómo funciona del todo la enfermedad, porque hay personas que se han recontagiado como si fuera una especie de gripe, pero no cualquier gripe, una gripe mortal. Entonces dejará a mano de Dios que todas las personas del país se contagien para ver quiénes adquieren inmunidad sería una falta de respeto con todos los colombianos. Entonces, por eso, ese tipo de medidas que pasa por nuestra cabeza no podemos hacerle caso. Hay que hacerle caso a la ciencia y a las cifras. Listo, señor presidente. Para terminar esta última pregunta, ¿qué le espera en el futuro del país? ¿Usted cuáles cree que sean los principales problemas después de la pospandemia? ¿Colombia va a seguir igual? ¿Algo va a cambiar? ¿La economía se va a volver a restaurar o seguirá igual como está en estos momentos? Pues te cuento que en Colombia nuestra principal manera de ganar dinero y de exportación lo tenemos en base al petróleo, al oro y las esmeraldas. Muy poco de nuestras maneras de ganar dinero se basa en lo que es el talento humano. Entonces, este tipo de cosas que tenemos hoy en día van a empezar a transformarse porque los trabajos van a tener que adquirir mayores medidas de seguridad. Las principales productos que se venden hoy en día no son dulces, no son manillas, no son celulares, son tapabocas, alcoholes, geles antibacteriales que sirven para que las personas se puedan cuidar. Entonces este tipo de modas van a empezar a surgir y van a empezar a cambiar el modelo económico de nuestro país.
No podemos decir qué es lo que va a suceder a ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que depender totalmente del petróleo y del oro va a empezar a cambiar. Vamos a cambiar nuestros modelos económicos, vamos a exportar más servicios de salud, vamos a exportar más educación, que es lo que se pretende con el plan de desarrollo, para que Colombia en un futuro no sufra tanto los problemas que nos dio el COVID-19, más bien que lo veamos como una oportunidad para crecer todos juntos como nación por un país mucho mejor. Presidente, tuvo el problema de que adquirió COVID-19, usted y su familia, y se pudo recuperar de eso. Pero nos podría contar cómo afrontaron eso usted y su familia. Cada uno se cuidó, se apoyaron uno contra el uno. ¿Cómo fue que vivieron esto, señor presidente? Tiene santa molestia esta última preguntita por el espectador Andrés Felipe. No, tranquilo, Andrés, que a todos nosotros puede llegarnos a pasar esto en algún momento. Y desde mi experiencia personal, el coronavirus al principio, cuando entró a nuestra familia, nos trajo miedo, nos trajo sufrimiento. Fue un éxodo durante los primeros días porque no sabíamos si íbamos a sufrir los efectos graves de este, como las gripas fuertes, los dolores o hasta llegar a la muerte. Entonces fue que empezamos a tomar más conciencia de que este problema es real y es de hoy, y que si nosotros no nos cuidamos a nosotros, ¿cómo íbamos a cuidar a un país entero? Entonces por eso es que hemos tomado las principales medidas de seguridad, incluso dentro de nuestras casas, hemos tenido distanciamiento social para evitar el contagio dentro de nuestra familia, porque al final, como nosotros creemos en la Santísima Virgen de Chiquinquirá, nosotros tenemos que cuidarnos. Lo importante, más importante es la familia. Listo, señor presidente. Le agradezco por esta pequeña entrevista. Sé que es un hombre que mantiene muy ocupado, mantiene dando muchas conferencias, hablando sobre mucho la protección que debemos de tomar, dándole reglamentos a nuestros líderes de cada ciudad, a nuestros alcaldes, a nuestros gobernadores sobre cada cosa. Y eso es por hoy. Vayan, si quieren saber más sobre el coronavirus, cómo protegerse, todo lo que está pasando en nuestro país, vayan suscribirse al canal Relapse, y así va a ser cada sábado en la noche nuestra entrevista con alguien importante. Hoy fue con nuestro grandísimo señor presidente. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Usted también. Te tengo una feliz noche y feliz noche a todos los colombianos. Que la pasen muy bien. Hasta luego, señor presidente.